te lo cambié, servir es un privilegio. Y me da gusto que están los que están. ¿Por qué? Porque todos pues servimos en algún área de la iglesia. Entonces es importante que entendamos el día de hoy qué es ser un servidor, qué es una persona que está sirviendo en la iglesia, qué es lo que, las características y todo eso, ¿no? Entonces antes pues voy a dar un pequeño resumen de lo que hay antes en la palabra de Dios. Es importante que participen, no solamente voy a hablar yo, sino que ustedes me van a estar ayudando conforme vayamos avanzando, así que necesito que vayan recordando lo que hemos aprendido en todo este tiempo de discipulado y que ahorita lo vayamos practicando. Entonces cualquier cosa que ustedes se acuerden van a comentarlo, ¿no? Primero, los acontecimientos anteriores a lo que vamos a ver hoy. El día de hoy vamos a ver Hechos 6, del 1 al 7, que viene siendo donde escogieron a los diáconos. Pero antes de eso, ¿qué sucedió? ¿Qué es lo que viene? Primero, pues recordamos a Juan el Bautista. ¿Alguien puede decir qué es lo que decía él en el momento cuando él bautizaba, que él decía que él bautizaba en qué? En agua. ¿Y qué más? Y que vendrá y que bautizará en después llegó Jesús, vino y pasó lo que es la vida, muerte, resurrección y ascensión de Jesús. Después, recordamos la parte del Pentecostés que sucedió ahí, en una fiesta donde estaban reunidos y de repente escucharon un ruido estruendoso. Exacto. Y luego fueron bautizados y empezaron a hablar en lenguas. Ok, muy bien. ¿Qué son? Idiomas. No son lenguas espirituales, son idiomas cada quien como la... Exacto. Después el primer discurso de Juan, que fue impresionante, dice que se levantó con autoridad y habló. ¿Por qué? Porque estaba y empezó a crecer en gran número de discípulos. Pues vamos a poner atención en esto porque vamos a repetir varias veces esta palabra. Entonces es importante que nosotros sepamos que la iglesia empezó a crecer de discípulos y no ha cambiado. Parece que ha cambiado, pero en realidad la palabra de Dios es la misma. Y otra cosa también sorprendente que vamos a estar viendo es de que, como dice Mario, es actual. Lo que dice ahí, la verdad es que está sucediendo en la iglesia actualmente, y por eso nos dice qué tan importante es que nosotros nos mantengamos llenos de su palabra. Vamos a ver más adelante porque habla llenos de fe. Yo no entendía, pero ahí te lo explica. Ok, después de esto, después de esto que sucedió, entonces en Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Número 1, perseveraban en la enseñanza del Evangelio, vida, muerte, resurrección de Jesucristo. Esto era constante. Y nosotros que hemos estudiado Hechos sabemos que se repite y se repite y siempre está presente en la parte del Evangelio. Número 2, que es la comunión unos con otros. Ahora, vamos a leer rápido Hechos 4:32. Si alguien me lo puede leer, por favor. ¿Qué es lo que encontramos ahí? La multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino tenía todas las cosas en común. Ahora, yo quiero que empecemos a entender, vamos a entender de qué estamos hablando. Cuando dice comunión unos con otros, no solamente es un compañerismo así superficial, sino es algo más profundo, que es lo que nosotros hemos estado viviendo durante este año y medio. Y fíjense, dice: y la multitud de los que habían creído
eran en un corazón y en un alma. Obviamente cuando empezó la iglesia también nos enseñó Mario que empezaron a vender sus propiedades y todo lo que tenían y lo daban a la iglesia. Bueno, en este caso se los daban ¿a quién? A los apóstoles. Entonces, ellos ¿qué es lo que hacían? Perseveraban en la doctrina, dice, de los apóstoles, en la comunión unos con otros, que ya vimos que es algo más profundo. Y número 3 es en el partimiento del pan. También ya nos enseñaron la importancia de entender esta parte de la comunión. Y en las oraciones. Entonces desde ahí ya se estaba marcando la línea de prioridades. Todo es importante, pero lo más importante es perseverar en el Evangelio. Obviamente después que estaban los apóstoles haciendo esto, bueno, empezó a suceder algo. Y esto es lo que vamos a leer ahorita en Hechos 6, 1 a 7, que es lo que me tocó a mí. Y lo vamos a leer todos juntos. Ya sé, bueno, uno y uno, porque es la tradición. Entonces, empiezo yo. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, A los cuales estaban los apóstoles y las orando y pusieron las manos. y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Vamos aquí necesito, como les dije, la participación de todos ustedes, porque necesitamos salir de aquí entendiendo de lo que estamos hablando. Yo voy a recalcar que no se nos olvide que es un privilegio servir, es un privilegio ser de la obra de Dios, y nosotros tenemos que entender aquí primero cuáles fueron las problemáticas de lo que estaba sucediendo y que veamos que eso sigue sucediendo hasta el día de hoy. En este caso estamos hablando de una iglesia, de un grupo de personas donde estaban los apóstoles. Esta era la primera iglesia, el primer grupo de personas, y vamos a ver, sí, 3 situaciones que estaban sucediendo en la primera iglesia. Número 1, de lo que leímos, es creciendo el número de discípulos. Lo voy a leer. Dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, primero vemos que creció el número de discípulos. Vamos a ver cuántas veces, de aquí, del 1 al 7, leemos esta parte de discípulos. Bueno, ya hablamos que un discípulo es una persona que... ¿Cómo uno es discípulo? ¿Qué es lo que necesita? Pues al principio, ¿no? Servir a Dios. ¿Qué es un discípulo? Es aquella persona que es enseñada por un maestro. O sea, un discípulo es alguien que sigue, o sea, que tú le enseñas. Exacto. Hablando de la palabra de Dios, sabemos que el que nosotros estemos aquí es por su misericordia. Y que para poder nosotros ser discípulos, obviamente necesitamos antes haber sido enseñados. Y la constante es que si nosotros somos enseñados, si nosotros entendemos la palabra de Dios, nosotros vamos a enseñar a otros. Entonces creció en gran manera de puros discípulos, puras personas que fueron enseñadas en la palabra de Dios. ¿Y qué sucedió cuando empezó a crecer? Obviamente los apóstoles no se pudieron dar abasto, ¿no? Y algo que quiero recalcar, empezó a crecer no en simpatizantes, no solamente en creyentes,
obviamente no empezaron a crecer las iglesias, sino en discípulos. Siempre habla en personas, o sea, habla en personas. Y empezó la gente a murmurar. Ahora, pensando en la actualidad, sabemos que a veces en las iglesias, pues a nosotros nos tocan, lo hemos hecho. Ay, no, es que fíjate que llegué a la iglesia y el brother que siempre saludó, pues ni me saludó. No, pues hipócritas. O, no, mira, pues el que cómo está cantando ahí arriba, si yo lo conozco. O sea, las murmuraciones sí sucedía con los apóstoles, hermano. Imagínense el día de hoy, ¿no? Entonces es importante que entendamos de que esto que sucedió desde el principio sigue sucediendo el día de hoy. Y necesitamos entender lo que ellos necesitaban entender para que esto no sucediera. Obviamente la historia, lo que dice ahí es de que empezó a crecer. Acuérdense que ahorita vamos a explicar del por qué. Es porque había cierto favoritismo por diferencias culturales. Todos los que estaban ahí eran cristianos, pero unos eran judíos que vivían ahí, que eran hebreos y hablaban el idioma arameo o hebreo. Su Biblia era en su idioma, era en arameo o en hebreo, no sé. Y había otro grupo que eran los judíos, los griegos. Ahora, necesitamos recordar que desde antes la actualidad sigue siendo lo mismo. O sea, si tú no eres de Israel, sigue siendo, como dicen, leña para el fuego. O sea, y aparte que los griegos eran, pues, cuando hablaban en las sinagogas, sabemos que ellos tenían que escuchar la palabra desde afuera, desde un patio que era reservado solamente para ellos. Ni ahí tenían ellos el acceso a la palabra de Dios de forma directa. Entonces ellos ya traían la raíz, aunque eran cristianos, aunque eran discípulos, aunque estaban con los apóstoles, aún traían algo ahí que tenía que marcar esa diferencia. Aparte de las diferencias culturales, que era el idioma, lo que ellos tenían la Biblia en su idioma. Y en el caso de los griegos, bueno, su idioma era griego. La Biblia que ellos tenían era la Septuaginta porque estaba en griego. Y entonces desde ahí nosotros ya vemos que, esas eran las diferencias culturales, pero aparte, ellos sentían que no era justa la forma en cómo ellos estaban distribuyendo el dinero o el alimento hacia las viudas. Leí un poquito que en no sé si todavía, pero se acostumbraba que aunque los judíos que fueron esparcidos por los romanos y todo eso, ellos regresaban a las fiestas, ¿no? Se acuerdan que en Pentecostés habían de muchos otros lugares. Pero en este caso, cuando un varón ya estaba a punto de fallecer, dice ahí que regresaba con su familia para morir ahí y ser sepultado ahí. Y muchas veces la esposa, por las circunstancias o situación económica, no sé, no regresaba. Entonces se quedaba ahí y era una viuda más. Y desde antes, pues ellos acostumbraban cubrir a las mujeres, y aparte a las viudas, pues no las dejaban desamparadas, y a los huérfanos. Esto es algo que ya acostumbraban desde antes. Y ahora con Jesús, pues ellos seguían ayudando a estas personas. Entonces, voy a leer el siguiente. Dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. ¿Se dan cuenta? Sí, se repite. Imagínense si hay una persona que acaba de llegar y dice, pues ¿por qué no me tomaron en cuenta? Ni aunque me hubiera dado cuenta, no te hubieran preguntado. Ellos sabían, los apóstoles, a quiénes les estaban diciendo de qué forma tenían que organizarlos. La verdad es de que es importante entender que aquí todos los que estaban siempre reunidos ya eran discípulos, eran personas que ya habían aprendido anteriormente. Dice, y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría,
a quienes carguemos de este trabajo y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Los apóstoles entendían perfectamente cuál era la prioridad y ellos empezaron a ver que los griegos estaban quejando. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Atenderlo inmediatamente. Eso se tiene que resolver ya. ¿Cuáles eran las necesidades? Primero, principalmente persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. Era importante que ellos pudieran cumplir con eso. Acuérdense que ellos desde antes, cuando se reunían solos, ellos ya lo hacían, ya lo practicaban. Número 2, los líderes de la iglesia no tenían ayuda suficiente. Acuérdense que en ese momento todavía no había un grupo instituido para eso. Entonces, les llevaban todas las cosas y luego ellos tenían que repartirlos. Número 3, la iglesia no estaba debidamente organizada para ministrar a todos. Y aparte, pues un grupo se sentía que no era equitativa la cosa. Entonces, de ahí surgió el grupo que se le llama, ¿cómo? Diáconos. Ok, estos diáconos, que son los servidores, es importante que nosotros veamos las características de un siervo, las características de una persona que sirve. Bueno, ya hablamos también lo que significa ser un siervo. Un siervo prácticamente es un esclavo. Él tiene decisión, o sea, él puede opinar, puede decidir. Él, ¿por quién se guía? Sí. La persona alta, pues, el amo, como el esclavo. Exacto, entonces la decisión, o sea, todo se basaba en la palabra de Dios. Número 1, la persona tiene que ser un miembro conocido. Aquí nosotros vemos cómo, primero dice entonces, los 12 convocación a la multitud, convocar a la multitud de los discípulos, ya hablamos, y luego dice, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. Estaba tratando de entender por qué ellos decían que no era justo, porque en un principio uno puede pensar en la carne y decir, bueno, es que no es justo, es mucho trabajo para los apóstoles, pero ahí estaba hablando de la importancia de no quitarle tiempo a la enseñanza de la palabra. O sea, no es justo. En otros lugares encontré que decían, no es honroso que perdamos nosotros el tiempo de enseñar la palabra de Dios haciendo otra cosa. Dice que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Aquí vamos a ver, primero hablamos que tiene que ser ya era una persona conocida. No es una persona que trajeron, que para poder organizar. Algo que es importante es saber que la iglesia no es una empresa. O sea, no es de que yo tengo yo no hago nada, pero bueno, muévele ahí, que voy y le muevo, ¿no? No se trata de que nosotros como servidores sabemos a quién estamos sirviendo y no necesitamos que nos digan qué es lo que tenemos. Nosotros, por el deseo de servirle a Dios, lo vamos a hacer desde antes. Ellos, aunque no estaba instituido el nombre, pero ellos ya lo hacían. O sea, eran personas que ya eran conocidas. Entonces, tiene que ser miembro conocido. Obviamente, este grupo de personas, de 7 hombres, eran de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. Ahora, llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es llenos del Espíritu Santo? También tuve que, porque hay llenos y hay llenos, entonces hay vacío, pero ¿a qué se refiere con esto? Y encontré que dice, es activo de forma natural en el ministerio. O sea, una persona llena del Espíritu Santo se ve. Una persona llena del Espíritu Santo, obviamente, es transformada. Y obviamente también es importante que entienda la palabra, o sea, que entienda, no solamente que tenga el conocimiento, sino que entienda de qué estamos hablando. Estamos hablando de servirle a Dios, de llegar a ser siervos de Dios. Un siervo de Dios, ya hablamos que es una persona que no decide. Por eso hablaba Mario acerca del medidómetro. Entre más alejados de nosotros, los problemas son
menos importantes. Estos cuates, en el caso de Pablo, pues ya vemos que fue golpeado, que apedreado, o sea, el cuate fue como muerto, y él aún así regresaba para poder fortalecer a los que se quedaron, para decir, está bien, estoy bien, vamos a seguir adelante. Entonces eran personas que naturalmente eran activos con otras personas. Sabio. Todos sabemos el principio de la sabiduría es El temor a Dios. el temor. ¿Y qué es el temor a Jehová? Reverencia, ¿qué más? Respeto. Aquí entendí que también era, pues, obviamente, el respeto, el temor a Jehová. Acuérdense que hay un proceso que es escuchar, entender, hablar de entendimiento, aplicar en nuestras vidas son transformadas por eso, y entonces damos fruto. Estas personas ya daban fruto, estas personas ya servían, estas personas ya eran reconocidas entre todos los discípulos, y por eso inmediatamente sabían quiénes eran, los que tenían que ser escogidos. Eran personas que ya estaban sirviendo. Y dentro de este grupo de personas, habla, bueno, por ejemplo, en el caso en el primero, habla de Esteban, dice, hermanos, buen testimonio, Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos. Dice, ok. Y entonces, bueno, vamos a hablar uno de ellos que es Esteban. ¿Sí saben más o menos quién es Esteban? A ver, ¿quién es? La verdad yo no entendía por qué Mario, o sea, decía siempre que Esteban era como que un cuate que a él le llamaba mucho la atención, que admiraba lo que pasaba. La verdad es que yo leí, primero pues él empezó sirviendo desde antes, luego lo pusieron como un diácono, pero él no se quedó ahí, o sea, él, aquí dice la palabra más adelante, donde dice el arresto de Esteban, dice que, ahorita lo vamos a, bueno, aquí ya está, lo vamos a ver, dice en Hechos 6:8, dice, Esteban estaba lleno de gracia y de poder. Se levantaron de varias sinagogas, dice de los libertos, de Cirene, de Sicilia y de Asia. Pues ahora vamos a ver, o sea, cómo este cuate nos va a dar tanta palabra. Pero ¿qué sucedió? Dice, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con el que él hablaba. Estamos hablando de un diácono, estamos hablando de una persona que se le asignó atender la mesa de las viudas. Y esta misma persona es la que estaba hablando con tal denuedo que todas estas personas, estas sinagogas, no encontraron nada de qué refutar. Ya sabemos la historia de lo que sucedió después. Entonces ellos usaron la lana para que dijeran que estaba hablando mal y todo eso. Algo que quiero leer que me impresionó de él fueron sus últimas palabras. Y está en Hechos 7:51. Vamos a leerlos todos y bueno, lo voy a leer en voz alta y ustedes lo van a seguir. Dice Esteban, dice, pero ustedes, siguió diciendo Esteban, siempre han sido tercos. Yo lo tengo en otra, dice, es en 7:51 al 53. Dice, siempre han sido tercos y tienen oídos y corazón paganos. Siempre están en contra del Espíritu Santo. Son iguales que sus antepasados. Dice, ¿a cuál de los profetas no maltrataron los antepasados de ustedes? Ellos mataron a quienes habían hablado de la venida de aquel que es justo, o sea, de Jesucristo. Y ahora que este justo ya ha venido, ustedes lo traicionaron y lo mataron. Ustedes que recibieron la ley por medio de los ángeles, no la obedecen. O sea, prácticamente es una bola de hipócritas. Eran personas, todos ellos eran personas de varias sinagogas, de varios lugares, y Esteban obviamente, dicen que cuando él estaba parado enfrente de todos ellos, que alumbraba su cara como ángel. O sea, imagínense de lo que estamos hablando, un cuate que fue asignado
atender a las viudas en la iglesia. O sea, yo la verdad cuando empecé a leer acerca de Esteban y acerca de Felipe, digo, o sea, el estándar es alto. La verdad es de que lo menos importante, o sea, no es de que no sea importante, sino lo más importante es de que estas personas, para poder haber hecho esto, para que Esteban haya dicho todo esto, es porque antes ya había sido instruido de la palabra de Dios, tenía conocimiento, tenía la llenura del Espíritu Santo y hablaba con tal denuedo que todas estas personas no podían refutar lo que decían, y tan al grado así de que se enfurecieron, y ya saben lo que sucedió, que lo apedrearon al final. Y las palabras de Esteban al final, no sé quién se las sabe. Que no le tomes en cuenta este pecado. Sí, y no le tomes en cuenta estos pecados. ¿Quieres ser tú un servidor? En este caso de vida y verdad. El estándar es alto. El compromiso no es con Mario, no es con el proyecto, es con Dios. Y la verdad es de que me da gusto que, por eso digo que estemos nosotros, porque somos familia, tenemos confianza, y saber que en este caminar que hemos tenido de 1 año y medio, algunos, la mayoría, pues Dios ha hecho cosas grandes en la vida de nosotros. Y la verdad es de que cuando, desde antes, o sea, si tú no estás haciendo algo, hazlo. Si tú ves el nivel de estas personas que estaban sirviendo las mesas, pues imagínate si estás en otra posición, se puede decir. Y ahorita voy a leer ahora Hechos 6, 5 al 6. Y dice, bueno, ya les explicó, dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timor, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes oraron y les impusieron manos. Una característica de una persona como Esteban y es de que cuando tienes el Espíritu, o sea, no necesitas explicación, simplemente lo haces porque sabes, porque entiendes la palabra, porque sabes por qué tú estás aquí, sabes cuál es tu labor. Acuérdense la gran comisión. Ir y hacer discípulos. La verdad es de que yo le agradezco mucho a Mario que pues que él realmente nos ha enseñado lo que es ser un discípulo y hacer discípulos. Saber que es un compromiso no solamente de 1 hora para enseñar algo. Si yo te enseño lo que yo sé, no. Es enseñarte lo que Dios ha hecho en tu vida. No con lo que te enseña, sino con tu vida, con su vida diaria, y saber que el compromiso aquí cuando dice la comunión unos con otros va más allá. O sea, estos cuates daban todo para los demás. Ellos no buscaban hacerse millonarios. Ahora, algo también importante es que cuando empezaron a vender sus propiedades, bueno, hay una historia conocida de un matrimonio, ¿cómo se llama? Sí, que ellos... No. ¿Los que vendieron? Sí. Era José. José vendió la propiedad y luego después Ananías y Zafira vendieron. Ellos dos. Entonces vendieron y obviamente sabemos que agarraron una parte, entonces llegaron y dijeron, pues aquí está todo. ¿Y qué pasó con eso? Se murieron. Imagínense, bueno, ahí lo que estaban entendiendo es de que el grado de santidad, el grado de lo que estaba pasando en la primera iglesia. Obviamente ellos pudieron haber llegado a ver, ¿sabes qué? Pues mejor me quedo con la mitad o con el 40%, pues ahí te va lo demás. ¿Qué hubiera pasado con ellos? Pues no hubiera pasado nada. O sea, no es tanto por la situación, la cuestión del dinero, sino porque eran unos hipócritas. La verdad es de que en la actualidad sucede lo mismo. O sea, te pueden poner a
a cantar o a predicar o no sé, cualquier otra cosa donde tú estés en un nivel y enseñes a los demás, pero estar asistiendo a otras personas, el venir aquí con un compromiso genuino de corazón porque ya entendiste dónde estabas y de dónde te sacó Dios, es otra cosa. Y lo otro dice, seguramente ellos ya estaban sirviendo, eso ya hablamos. Ellos ya estaban sirviendo. ¿Qué pasó con todos ellos cuando les dijeron que iban a escoger dentro del grupo? Primero, sabemos que no se acostumbraba el rollo del dedazo, o sea, decir yo soy el pastor y tú eres mi compa y tú eres mi hermano, véngase para acá, y son los liderazgos, los ancianos, y órale. No se trataba de eso. Ahí quienes tenían la autoridad eran los discípulos. Los apóstoles dijeron a los discípulos, ustedes decidan. O sea, ¿quiénes ahí fueron los que tenían la decisión de escogerlos? La iglesia. Y la iglesia quedó, dice que agradó la idea, y agradó por dos cuestiones. Número uno, porque iban a tener más tiempo los apóstoles de seguir enseñando la palabra. O sea, ellos lo que decía Mario es de que no nos cansa ver la tele, pero estar constantemente en la palabra pudiera ser como que, ay, qué enfado tanto, pero lo demás no es tanto, ¿no? Ellos querían escuchar, entonces les agradó la idea. Y número dos, porque ya iban a tener la oportunidad de servir. Entonces, el hecho de que tengan la oportunidad de servir les agradó también. Y la otra es de que entonces estaban llenos del Espíritu Santo y llenos de fe. La iglesia tiene que reconocer tu liderazgo desde antes de ser líder. Y cierro con el 7. Ok. El rollo ese de imponer las manos también ya lo entendemos perfectamente. No se trata de pasar poder, no se trata de yo tengo la autoridad y yo te doy, y eso no existe, nunca ha existido. Y nosotros percibimos, sabemos cuando es de Dios y cuando es de la carnota, ¿no? Entonces, en este caso, les impusieron las manos, dijeron ellos son, y otra cosa que me llamó mucho la atención es que ni siquiera, espérate, déjame ver quiénes son, o no, la gente dijo, esos 7, órale, vamos, los 7, el número 7. Dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Y con esto vamos a cerrar y quiero que pongan atención en esto último, más que en lo demás. Llenos de fe. Pusieron las manos. Ahora, entendamos que el servicio de Dios comienza en tu casa. O sea, ¿quieres ser un líder en la iglesia? Sélo en tu casa. O sea, antes de instruir a otros, o sea, tu familia, tu prójimo, tu esposa, tus hijos. Estas personas eran llenos de fe, llenos del Espíritu Santo. Obviamente eran discípulos. ¿Todos ustedes son discípulos? Sí. ¿Están discipulando a alguien también? Sí. Si no lo están haciendo, pues hay que hacerlo. Y si no están siendo discipulados, pues hay que acercarse a un estudio de hogar, o hay que hacer uno en sus casas, pero tenemos que estarnos discipulando. Bueno, o discipular a otros. Amar a Dios. No viene ahí, pero hablaba de busca la santificación. ¿Qué es eso? Cuando tú buscas
agradar a Dios. Miren, yo les voy a comentar algo. 20 años en la iglesia, 20 años siendo instruido, bueno, un poquito menos, sobre ciertas doctrinas y de cómo tú luchas para poder cambiar y cómo tú le cedes a Dios cosas pensando que por el hecho de decirlas van a suceder, creyendo que por el hecho de haber dicho 5 palabras ya era salvo. La verdad es de que muchas de las cosas a mí no me cuadran durante mucho tiempo. Pero después entendí la importancia de convertirte en un discípulo y saber que si tú estás siendo instruido es solamente por la misericordia de Dios. Dios ve tu corazón y Dios te pone una persona para que te instruya. Y desde ahí empiezas a entender la importancia de Dios, de que yo entendí que no era por mis fuerzas, que aunque yo me esforzara y dijera y hiciera, era Dios el que hacía la obra. Y después de 18 años, después de haber creído que vivía, que tenía la salvación y que esa no la perdía ni aunque hiciera cosas malas, porque así es como me lo enseñaron, no era. Y le doy gracias a Dios que cuando entendí, entonces empezaron las cosas. Fue difícil, pero ya estando en Dios, por más difícil e imposible que parezca, la verdad es de que aquí estamos. Y la verdad es de que después de 18 años, 22 de matrimonio, puedo decir que Dios ha hecho grandes milagros en mi familia, ha hecho grandes milagros en mi vida, y le doy muchas gracias a Dios porque ha puesto a las personas indicadas en el camino para llevarnos a donde estamos, y todo por la misericordia de Dios. Cuando buscas la santificación, entonces Dios te limpia. Dios te empieza a quitar cosas que estorban. Esas cosas que estorban duelen y a lo mejor la carne quisiera, pero cuando tú tienes verdaderamente el Espíritu Santo, las cosas empiezan a suceder. Esa transformación que te enseñan, a veces mal, pero cuando te enseñan bien te das cuenta que es tan real como el que tienes a tu lado. De que Dios empieza a actuar en tu vida de tal manera que eso que tú entregaste en oración y todo ese rollo, y luego lo volvías a hacer, y luego decías que no lo hacías, y luego después lo hacías, realmente empieza a haber una transformación genuina desde adentro. Cuando Dios empieza a trabajar en tu vida, Dios te aparta. Y Dios te coloca en el lugar que quiere Él que tú estés. Y si nosotros estamos aquí, es porque Dios nos quiere aquí. Y la realidad es que Dios nos está poniendo en nuestras manos un proyecto tan grande, que va a transformar, a lo mejor no atraer a cientos o miles, pero esos 2 o 3 a los que tú le hables, sus vidas van a ser verdaderamente transformadas. Y esas personas tienen que llegar a un punto donde le enseñen a otras personas que están sucediendo, y entendemos que es Dios el que está moviendo las cosas, no somos nosotros. Entonces, dice, y entonces seremos un grupo de impacto. Necesitamos realmente entender lo que Dios nos está poniendo en nuestras manos. La verdad es de que yo estoy súper contento cada vez que veo a César, a Memo, a Rafita, a Jesús, a todos. ¿Por qué? Porque jamás yo había conocido a este grado a las personas, ¿no? No solamente ha afectado aquí, sino ha afectado en Zampa. O sea,
la gente en general, o sea, yo era como que el 18 años sentado y enemigo de todos. Muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Después de todo esto fue tan impactante lo que sucedió en ellos que hasta estos cuates fueron transformados. Los sacerdotes de las sinagogas empezaron a creer en Jesús. Es increíble cómo Dios hace las cosas. Y le doy gracias a Dios por esta familia que tengo.